Los Estados Unidos de América han pretendido erigirse siempre como la nación líder del mundo libre, pero episodios como el Comité McCarthy lo ponían en duda. Tras la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de la sociedad norteamericana empezó a temer que el comunismo se expandiera por Estados Unidos. La consolidación de los bloques durante la Guerra Fría propició que se iniciara una campaña para eliminar el peligro comunista. El Congreso norteamericano aprobó las leyes de seguridad interna y de inmigración nacional, que restringían la actividad comunista y prohibían la entrada en el país de comunistas reconocidos. Como macartismo se conoce a una actitud política interna norteamericana consistente en un anticomunismo absoluto, que se concreta en una real persecución de hombres e instituciones declaradas antinorteamericanas por ser comunistas, confundiendo en muchos casos a comunistas con liberales o simplemente progresistas. Juicios, pruebas y testimonios, en muchos casos falseados, dieron al traste con la carrera de un gran número de americanos inocentes. Históricamente, el macartismo representa la culminación de la Guerra Fría en la política interna de Estados Unidos y coincide con los años que van desde 1950 hasta 1954, teniendo al senador republicano Joseph McCarthy como máximo protagonista y del cual tomará el nombre. La historia del macartismo coincide con el periodo inmediatamente posterior a la victoria de la Revolución China y al estallido de la primera atómica soviética, lo mismo que la Guerra de Corea. Es el momento más exasperado del anticomunismo de la posguerra, que da lugar a una serie de purgas políticas en todos los niveles y en todos los campos, pero sobre todo en el intelectual, en un clima de cacería de brujas. Líder político y moral de este movimiento fue el senador McCarthy, que le dio una plataforma teórica al formular la tesis de que las derrotas norteamericanas en política exterior solo se podían explicar por la infiltración en el aparato estatal de espías y agitadores comunistas y de sus simpatizantes, que sistemáticamente saboteaban sus operaciones para lograr la victoria de la Unión Soviética. En consecuencia, el prerequisito de toda maniobra de política exterior era una dura cruzada contra la conspiración interna. La victoria republicana en las elecciones presidenciales y congresistas de 1952 llevó a McCarthy a la presidencia del poderoso Comité de Actividades Antiamericanas, lo que le permitió dar vida durante todo el año 1953 a una serie de investigaciones sobre el comportamiento de empleados de entidades públicas. Una vez finalizada la Guerra de Corea, la idea de la expansión comunista fue perdiendo fuerza. Entonces, McCarthy centró sus actividades en la persecución de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, hecho que a la postre provocó el rechazo del Partido Republicano y del mismo presidente. Estos violentos ataques a eminentes personalidades, entre las que se encontraban el propio presidente, y el intento de someter a investigación al expresidente Truman y a varios oficiales del ejército, así como el clima de sospecha, desconfianza y desorganización creados en la administración pública, empujaron al presidente Eisenhower y al Senado a actuar contra McCarthy. Fue su final. En 1954 fue destituido como miembro del Comité de Investigación Permanente del Senado y perdió toda influencia. Murió poco después, en 1957. Con él se hundió también todo el movimiento, pero las consecuencias fueron tremendas para un país que vio cómo se recortaban las libertades públicas por primera vez desde tiempo inmemorial. In 1859, Abraham Lincoln said, "The people are the rightful masters of the Congresses and the courts." Déjamelo ver. Es un juramento de lealtad a América. ¿Pertenece o ha Al pertenecido principio alguna vez? creía que era una broma. Murrow lo ha firmado. ¿Murrow lo ha firmado? Si no firmamos, ¿seremos sospechosos? Si no lo firmo, me echan. 10 segundos. Preparado en cámara 1. Buenas noches. Un hombre que protege a comunistas no merece llevar este uniforme. No puede condenar a la gente por rumores, habladurías e insinuaciones. ¿Van a pedir a mis hijos que me denuncien? ¿Van a ser juzgados por las acusaciones a su padre? Veo una reacción en cadena que no tiene fin. Los cargos iban en un sobre sellado, nadie los vio. ¿No le parece que la gente que vio el contenido de ese sobre podría saber mejor ¿Quién? lo que convierte a alguien en un peligro para este país? ¿Quién? ¿O cree que ¿Quién es esa deberían gente? ser Diga. ustedes quienes ¿Quién es esa gente? ¿Han sido elegidos? ¿Han sido designados? ¿Son ustedes? He examinado mi conciencia y no encuentro justificación para esto. El próximo programa tratará sobre el senador McCarthy. Vamos a ir a por él. No vamos a tener miedo unos de otros. No es momento para que los que se oponen a los métodos del senador McCarthy guarden silencio.
Edward R. Murrow me ha atacado repetidamente a mí y a los que combaten a los comunistas. Alguien tiene que pagar. Este año te harán una auditoría. A mí no, a ti. McCarthy quiere el 6 de abril. No pienso desistir. Va a venir a por mí. ¿Comprendes la posición en que nos pones? Hemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos ahora. ¿Por qué no me despides, Bill? Investiga a Joe Kennedy. Lo pagaremos. Murrow es el símbolo, el líder y el más listo de la jauría de chacales dedicados a la propaganda de la causa comunista. Bien, chicos, vamos allá. Caeremos luchando. Seguiremos con este tema, porque el terror está en esta misma habitación. 10 segundos. 5, 4, 3, 2. No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte. El pavor hacia el comunismo en los Estados Unidos de América se plasmó con la creación del Comité de Actividades Antiamericanas, fundado en 1938. El comité debía impedir la infiltración comunista entre las autoridades occidentales, pero cuando en 1950 el senador republicano Joseph McCarthy asumió la presidencia del comité, las medidas del organismo degeneraron en una auténtica caza de brujas contra actores, escritores y artistas. El director del FBI, J. Edgar Hoover, apoyó a McCarthy en aquella investigación. Los artistas se vieron obligados a declarar ante el comité sobre sus ideologías personales. El actor Charlie Chaplin, residente en Estados Unidos desde 1911, huyó del país ante su negativa de comparecer ante el comité. Dashiell Hammett, autor de El halcón maltés, fue encarcelado por negarse a comparecer ante McCarthy. También Arthur Miller, el prestigioso escritor que sería marido de Marilyn Monroe, fue encarcelado por negarse a colaborar con McCarthy. Diferente sería el caso de Elia Kazan. Muchos en Hollywood no olvidarían que aquel cineasta colaboró con el comité denunciando a compañeros y antiguos amigos por supuestas pertenencias comunistas. Quiero aseguraros que no me intimidarán los ataques de los Murrow, los Latimore, los Foster, el Diario Obrero o el mismísimo Partido Comunista. Sin embargo, el senador McCarthy sobreestimó su propio poder al meterse con el ejército y con altos funcionarios del país. Tras ser reprobado por el Senado, acusó al propio presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, de traidor en la lucha contra el comunismo. Poco después, fue destituido. McCarthy anunció entonces que se arrepentía de haber apoyado al general Eisenhower electoralmente. Con la disolución de aquel comité, se cerraba uno de los episodios más controvertidos de la historia norteamericana. De esta nación, caminamos con la cabeza alta. No importa quiénes seamos, hombre o mujer. Caminamos orgullosos y nos encaramos al amigo o al enemigo. Y no tenemos miedo porque quizá cualquier enemigo pueda ostentar una posición de poder. Ni de que podamos acabar en la cárcel de por vida sin que hayamos tenido derecho a ser juzgados. Tenemos la ley del habeas corpus y la respetamos.